Puebla? ¿Cómo te reciben? Muchas gracias. La verdad es que en principio aprecio muchísimo la invitación de todo el equipo de Única, en particular Silvia, muchísimas gracias por considerarme. Y bueno, Puebla siempre me ha recibido muy bien. Tengo muchas cosas que agradecerle a Puebla, en particular a muchas personas muy valiosas. Me parece que el feminismo está en todos lados, claro, permanentemente, todos los días, en distintas latitudes, habemos muchas mujeres haciendo cosas en favor de otras más, conociéndolas o no. Y partir de reconocernos es parte de la sororidad, de una postura política, de sacarnos de esa invisibilización. Sí, hace poco ni existíamos, ¿no? Sí, era como... no había logros, no... Sí, no, bueno, no hay nada. quien cree que nos inventamos hace poco tiempo con un objetivo específico, claro, ¿no? Sí. Y me parece que eso es desconocer no solamente la historia, sino hacerle un extrañamiento a la causa política, social, epistemológica, incluso porque hemos contribuido a generar nuevos conceptos, nuevos análisis, nuevas categorías. Y sobre todo es desconocer la emergencia nacional que el día de hoy representa, la poca condición y calidad de vida y mala condición y calidad de vida que tenemos las mujeres, especialmente en torno a la violencia. Claro, sí, enmarcada por la inseguridad que vivimos todos y particularmente las mujeres. Oye, antes de adentrarnos en estos temas que claramente puede ver usted que maneja a la perfección, nuestra invitada de honor. Muchas gracias. Nos gustaría que nos comentaras, Indira, ¿quién es Indira Sandoval? Yo sé que es difícil de repente hablar de uno mismo, pero bueno, a esta pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? Indira Sandoval es una mujer de izquierda desde cuna. Desde mi nombre te lo podría decir, sí, ¿no? Sí, es un nombre muy peculiar, muy bonito, con cierta carga, ¿no? Sí, con cierta carga, bastante carga diría yo, histórica. Indira fue la primer ministra, ¿no?, en la India. No sé cómo lo logró con tanto machismo que aún todavía se logra. Hija de Mahatma Gandhi. Comparto nombre con mi hermana, ella se llama Gandhi. Mi hermano mayor Sandino. Lo que quiero decir es que hay toda una carga política, social desde casa. Soy la segunda de 3 hijos de 2 profesores disidentes, desde el magisterio crítico, normalista. Él ya no está, ella vive, es una maestra jubilada, siempre echada para adelante. Y creo que hay cosas que se heredan, sí, pero también mis hermanos y mi hermana podrían dedicarse a lo mismo, pero también hay convicciones propias. Claro. Soy una mujer de orígenes morelenses por mi padre y por mi madre, sin embargo crecí en el Estado de México por formación, ahí fue mi primaria, secundaria, mi preparatoria, y bueno, actualmente radico entre la Ciudad de México y el Estado de Morelos, entonces soy como de varias patrias. Eso veo, sí, eso. Una ciudadana del mundo. Soy una mujer convencida de que otro mundo sí es posible. Si quieres tú desde la utopía, la necia del salón de clases, ¿no? La loca, la exagerada en la preparatoria. Sí, la que nunca se rinde. La que nunca se rindió, la que llevó pantalón en vez de falda a la secundaria y se hizo acreedora a un reporte, la que paró la entrega de certificados en la secundaria, porque en ese momento esa era mi tribuna, la que ha estado siempre en lo mismo en la calle y en la tribuna que en el espacio público. Y Indira es una defensora de derechos humanos, una humana, como todas, creo que lo más cercano a lo humano es lo imperfecto, pero siempre me he atribuido una cualidad. A ver, ¿cuál sería esa cualidad? Me parece que también es desde el privilegio, que es la politización. Me han dicho, oye, tu principal atribución fue que siempre tuviste acceso a la información. Pues mis hermanos también, ¿no? Sí, volteaba. Sino el proceso de politización desde una edad muy temprana, en un país donde las mujeres somos la mayoría del mundo, pero no la mayoría politizada, se vuelve un privilegio. Y esa claridad política y esa politización me permitió tomar decisiones, en su mayoría, espero que asertivas, y las que no, también nos hemos encargado de enmendar en el camino, porque nadie nace sabiendo, todas aprendemos de todas. Soy una mujer de campo, vivo en una comunidad rural, lo mismo que he radicado en la Ciudad de México y participado en sus tripas y en su administración y como funcionaria pública,
una militante de izquierda, abolicionista, convencida en que nadie tiene por qué ser explotado, ni su cuerpo, ni su tiempo, ni los recursos naturales, ni nada por el estilo. Y también soy una utópica romántica, si tú quieres, que sí está convencida de que las cosas pueden ser diferentes. Oye, ayúdanos a entender cómo alguien que todo el tiempo, bueno, tú todo el tiempo estás trabajando para cambiar las cosas, pero de repente nos enfrentamos ante esta realidad y es un choque, bueno, en seco, ¿no? De frente. ¿Cómo no pierdes la esperanza ni este anhelo de esta utopía? O sea, ¿cómo lo haces todos los días? ¿En qué te basas? Me imagino que dentro de todo tu periodo también de servidora pública y también de activista has tenido muchas satisfacciones. ¿Nos podrías compartir alguna? Por supuesto. En principio, la primera pregunta es: jamás perdamos la capacidad de asombro, y ahí yo aludo a esta gran frase de que nunca aceptemos como natural algo habitual. Todo tiene que ver con un asunto de quienes estén al frente y cómo están haciendo las cosas. De formación soy antropóloga social, eso me permite ver al fondo estructuralmente cómo están las cosas. Por azares del destino estoy titulada como politóloga, pero no lo digo desde ahí. Es que creo que si como humanidad no nos hace ruido que todos los días desaparezcan ya 14 niños, niñas y mujeres según la Redim, si como sociedad no nos hace ruido y no nos simbra que cada hora haya 8 agresiones sexuales solo de quienes denuncian, cada hora. Si como sociedad el que casi ya 20 feminicidios sucedan en nuestro país no nos conmueve o nos mueve, o que creamos que somos una cifra más, estamos mal. Y hablándole también a la audiencia, decir, si te conmueve o mueve más un muro que un cuerpo, pregúntate. Si te conmueve más un monumento, una pintura que la sangre, me parece que ahí todo el mundo estaríamos mal. Eso en términos de no perder la capacidad de asombro me permite todos los días estar clara de que el tema todavía falta mucho. Y en segundo lugar, el poder decir por qué esta utopía creo que puede ser posible, es porque los feminicidios se pueden prevenir. Es porque las cosas que están sucediendo tienen que ver con lo que decía Kate Millett en La política sexual, en su libro, lo personal es político. Y lo que está sucediendo el día de hoy tiene que ver con responsabilidades o irresponsabilidades institucionales, sociales, mediáticas, culturales, y que ahí todas y todos tenemos mucho que ver. Y en esta utopía que creemos que es un mundo posible, lo digo porque es un derecho. Las mujeres tenemos derecho a tener derechos. Las mujeres tenemos derecho a tener derechos y a que estos sean respetados, garantizados, promovidos, protegidos. Y eso lleva riesgos, Silvia. Es lamentable que en este país defender derechos humanos sea una condición de riesgo. Sí, por supuesto. Que es lamentable que la libertad de prensa se vea amenazada. Es lamentable que la política esté polarizada, además en un tema muy básico, como chairo o fifí, me parece un reduccionismo de primaria. Es lamentable que la laicidad esté totalmente amenazada. Pareciera que estaríamos hablando en este momento tú y yo de años atrás donde no imaginábamos otras cosas. Yo creo que las sufragistas se fueron deseando la paridad. Hoy la vemos y no necesariamente la vemos en favor de todas nosotras, ¿no? Esa utopía es la que nos permite seguir adelante siempre. Y siempre con el anhelo de tener y vivir en un mejor país. Lo merecemos. ¿Qué es para ti México? Porque también has estado en foros internacionales. Entonces, claro, cuando vas y bueno, exponemos estas cifras tan penosas, vergonzosas que nacen en nuestro país, que se engendran todos los días, ¿qué es para ti México? ¿Qué representa? Lamentablemente es un epicentro de inseguridad. Sí, somos un referente. Sí, de desigualdad, de injusticia social, el epicentro de los feminicidios. Somos el epicentro de la precarización. Voy a decirlo de manera muy clara, somos el epicentro y el paraíso de la explotación. Porque no pasa nada. Aquí el epicentro
de la impunidad, del pacto patriarcal, de donde las instituciones no son fiables ni confiables, ni firmes ni fuertes, han sido totalmente desmanteladas. Aquí puede pasar todo y no pasa nada. Cuando hablo de 20 feminicidios al día, de estos, 22 se pueden perpetrar en América Latina y 20 en México. De ese tamaño estamos hablando. De ese tamaño es la emergencia nacional. Pero también lo otro, México podría ser referente nacional como lo ha sido de tener los principales marcos jurídicos de avanzada, como la Ley General de Acceso es de punta para todos. Hay muchos países que no tienen tipificado el feminicidio o la violencia política o muchísimas cosas, y nosotros la tenemos en papel. Sin embargo, no necesariamente es efectivo en nuestras vidas ni cambia por completo el tema. Pero también México es referente de grandes cosas. Sí, por supuesto. México es el primer país que logra poner en sus reglas electorales que no queremos agresores en el poder, por ejemplo. Y eso nos hace sentir orgullosas, pues permítame decirlo a unas más que a otras, sí, claro. Porque sabe más, sabe mejor cuando viene de sociedad civil, cuando viene desde el feminismo, cuando no viene necesariamente de las instituciones. Logras colocarlo en la mesa de las instituciones y logras hacer que un día aparezca en el Diario Oficial de la Federación. Muy bien, también por eso. Ahorita nos platicas de ese tema en específico, pero bueno, para la gente que nos está viendo y que es nueva en el tema de feminismo, ¿qué les dirías a estas personas que piensan que está de moda, que es algo que se puso de moda, que llegó, que es un término que a alguien se le ocurrió y que de repente, no, ya son feministas? Y entonces, ¿qué le podría decir a esas personas que no necesariamente están en contra de, más bien hay cierto desconocimiento y también creo que cierta transversación por parte de algunos medios de comunicación y del propio gobierno? Claro. El feminismo es todo aquello a lo que le debemos que tengamos derechos. Por ejemplo, en algún momento me decían, al feminismo le debemos muchos derechos y los empezaban a enlistar. A la educación, a votar, a trabajar. Mi pregunta sería, tú que me estás viendo, ¿qué derecho crees tú, mujer, que no le debas al feminismo? Para que hoy podamos votar, muchas tuvieron que morir. Para que hoy tú podamos ir a la escuela, podamos tener un trabajo, un empleo, seguridad social, alguna licencia de maternidad, paridad en los espacios, poder estar tú en un medio de comunicación hablando, poder estar yo defendiendo derechos, poder estar en las calles, poder estar en los centros de trabajo estudiantiles, en el transporte y demás, tuvieron que haber esas necias, tercas, insistencialistas. ¿Por qué ver mal a una mujer que enciende fuego, pero al cura Hidalgo celebrarle su antorcha y hacerle un libro y un mural y sacarlo en todos los libros de texto? Porque tiene que ver también cómo nos ven a las mujeres, de que calladitas nos vemos más bonitas y que las formas... Sí, los roles, ¿no? Tú solo aquí, nosotras acá. El feminismo es aquello que lo rompe todo, que lo transforma todo, y sí, si a ti te pasara algo, también quemaríamos todo. Porque el feminismo es esta transformación del mundo, de poder ver de otra manera la humanidad. El feminismo nunca ha dicho que nos debemos terminar los recursos naturales y sobreexplotarlos. Así que si le tuviéramos que poner apellidos, seríamos feministas, ambientalistas, animalistas y demás. El feminismo no odia a los hombres, ni está en contra de ellos. Los niños no nacen machos. El feminismo es el movimiento que está a favor de los derechos humanos de las mujeres y que está en contra del patriarcado. Este gran sistema que oprime, que invisibiliza, que precariza, que explota o que minimiza a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y no es que ahora estemos de moda, es que ahora se habla más de nosotras porque estamos más en los medios, porque estamos más en todos los espacios. Y les quisiera poner un ejemplo y no creo que sea el más asertivo, pero espero que ayude. Si el día de hoy, Silvia, tú y yo nos vamos a la luna, mañana existe violencia intergaláctica o lunar. Es decir, el feminismo es el avance de cada uno de los derechos.
Y el machismo y el patriarcado se encarga de ser esa resoltera de resistencia que se opone a ellos. El feminismo no es lo opuesto al machismo. El feminismo es el avance hacia un cambio civilizatorio. Ni siquiera tiene que ver solo con las mujeres. El feminismo yo le llamo feminismocracia al nuevo orden político, con las mujeres al frente y nuestros derechos al centro. El feminismo no plantea cambiar algunas leyes, plantea despatriarcalizar las instituciones, desmontar todo aquello que nos genere desigualdad, injusticia social, discriminación y violencia. ¿Y por qué lo digo en ese orden? Porque la violencia no es una espora. Estábamos aquí tomando café tranquilas porque ya ni chelear se puede. Ya ves que la CONAPO dice que pues, sí, qué desafortunada campaña, no, por Dios. Sí. También no contraten a cualquiera, ¿no? Sí, que nos echen un grito. Exactamente, aquí tienen una experta, ya Indira para presidenta, se los juro que sí. Que si no saben cómo les explicamos, ¿no? La experta. El feminismo es aquello que plantea una nueva forma de vida basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres. Ni ha dicho acábense los recursos naturales, ni ha dicho exploten a todas las personas, ni ha dicho que la justicia se basa solo en el punitivismo, y tampoco ha dicho que la violencia se termina con la militarización, ni la violencia se termina con más armas en las calles. Ha planteado un nuevo contrato social y político y desterrar el contrato sexual, de que las mujeres a lo privado y los hombres a lo público. Las mujeres llegamos al espacio público para quedarnos y queremos el poder, con poder, para poder transformar mejores condiciones y calidad de vida para todas y para todos. Quien apuesta por el desarrollo de las mujeres, apuesta por el desarrollo de una sociedad en su conjunto. Tienes toda la razón. Muy bien, muchas gracias. Platícanos un poquito acerca de la 3 de 3. Claro, bueno, es así como nuestra señal, que no es de Scout, es como la de Sinsajo. Ok. Pero tiene que ver con 3 pilares fundamentales y se los quisiera platicar a la audiencia así como desminuzadito. Sí, por favor. Lo primero es que debemos dotar de ética a la política. Es decir, nadie, absolutamente nadie que vulnere los derechos de mujeres, ni de niños, ni de niñas, puede aspirar siquiera a ocupar un cargo público. Y nadie es nadie. Ningún deudor de pensión alimenticia, ese es el primer tema. Y eso ha hecho que la 3 de 3 se distinga por un asunto fundamental. No porque los niños y las niñas no voten, entonces sus derechos no sean parte de las reglas en la democracia o de lo electoral. Eso en principio. Pero además, no solo tiene que ver con transferencias financieras, que más no las dan, o es vergonzoso que un juez casi prácticamente diga 5 pesos al mes, ¿no? Las tenemos en las sentencias. Sino quién cuida, quién cría, quién coloca de su tiempo a los niños y a las niñas, y eso tiene que ver con el proyecto de vida de las mujeres. Entonces, es en el mismo país donde un hombre que no decide ejercer la paternidad puede ser hasta premiado y una mujer puede ser encarcelada. Segundo, ningún agresor sexual, incluyendo el acoso y el hostigamiento. La violencia sexual es una violencia específica por el hecho de ser mujeres contra nosotras. Violación, violación simple, violación equiparada, acoso, hostigamiento, abuso sexual, tortura sexual. Cada hora 8 agresiones sexuales contra mujeres, de las que denuncian. Solo 8 de cada 100 denuncian. Así que estas 8 que sí denuncian y de las que hay registro, multipliquémoslas por la n potencia de las que no denuncian. La estadística apenas y logra reflejar un poco de la realidad. Sí, que es la inmensa mayoría, realmente. Pues por eso denuncia. Esta consigna de un violador no puede ni debe ser gobernador, ni un acosador, embajador, ni nada por el estilo. Y tercera, un agresor, un golpeador de mujeres
en el ámbito público o privado o en cualquiera de sus manifestaciones, o sea, un agresor económico, patrimonial, psicológico y demás. Imaginen qué tan grave es que una mujer sea violentada por cualquier persona, un agresor, un vecino, un familiar. Ahora imaginen cuando el agresor es el gobernador, cuando el agresor es el senador, el diputado, el juez, el magistrado. El jefe. El jefe. Estamos hablando de una gran cadena de impunidad, Silvia. Se sienten más protegidos frente a una instancia. O sea, si yo voy y coloco mi denuncia ante una instancia totalmente gubernamental, adecuada y demás, me siento más protegido ahí que si me echan un tuitazo o un periodicazo, porque eso me exhibe. Y bueno, también es una 3 de 3 porque es meternos en los requisitos de elegibilidad, idoneidad y probidad. ¿Qué es esto? Elegibilidad, toda la audiencia aquí que nos escucha, el staff, el gran equipo de Única, pudiéramos ser elegibles, porque tendríamos la edad, la vecindad, los documentos que nos pidan, podríamos tenerlo. Y la gran pregunta es, ¿seríamos idóneos, idóneas? Entonces hay que ponerle otros requisitos a la función pública y a la responsabilidad institucional. Y nos parece adecuado que no ser agresor, deudor o acosador sería idóneo. Sí. Pareciera obvio, Silvia, o sea, pareciera ocioso, pareciera, pues, ¿quiénes nos gobiernan? Pues no. Tenemos registrado y documentado que desde un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Góngora Pimentel no pagaba la pensión de sus hijos e hijas. O como un candidato a gobernador con más de 5 carpetas de investigación por violación, estaba sostenido por un partido. Y lo vuelvo a decir, aquí era tan culpable el toro como quien le agarraba la pata y lo quería hacer candidato. ¿Por qué agresores no? Y quiero hacer una gran diferenciación porque me lo preguntan mucho. ¿Qué no ya está legislada la violencia política y con eso están protegidas? La violencia política protege a militantes, candidatas, gobernantes. En esa esfera, ¿no? Sí. En la función pública. Pero ahí tenemos que entrar, Silvia. ¿Qué mujer no es política? ¿Quién defiende la violencia política de la que son objeto las periodistas, las defensoras, las ciudadanas al ejercer un derecho político y ciudadano? Porque se les olvida que la manifestación también es un derecho político, que la libre expresión también es un derecho político. Entonces, la 3 de 3 se distingue de la violencia política en decir, este marco jurídico protege a quien, sin estar necesariamente haciendo uso de lo público y político, niñas, niños y mujeres, parejas, concubinas, exconcubinas, madres de hijos de estas personas que sí ejercen el poder, pues que puedan ser protegidas y no solamente quienes están en el poder. No es para siempre. No es como ya la hice, ya fregué, ya la firmé, me la pasaron. Es evaluable, es fiscalizable, es total y no parcial. Con uno que tengas de los 3, no pasas. No es que seas no tan malo. No tan malo, más o menos. Pero además yo preguntaría, ¿por qué vincular con un tema de delitos a quien se enriquece ilícitamente? ¿A quien se relaciona con estructuras ilegales? Crimen organizado, sí. ¿A quien no presenta su declaración patrimonial y llamarlo un delito? ¿Y por qué no colocar como 3 de 3 y 3 requisitos y vincularlos como delincuentes a quien son deudores, agresores y acosadores? Y ahí la pregunta es para toda la sociedad. ¿Por qué no los vinculamos como delincuentes a un acosador, a un deudor y a un agresor? Es como si fuera... Es que es bien eficiente, sí, bien buena onda, ganó la encuesta, no sabes, es así súper simpático. A su esposa la mandó al hospital, pero es muy chistoso. Muy chistoso, sí. Y bien buena onda.
y damos por hecho y subestimamos que lo demás no importa. ¿De qué democracia hablamos cuando es en el mismo régimen donde un agresor puede ser candidato, pero su eficiencia se mida en otros parámetros? Lo que no está prohibido, entonces está permitido. Y es ahí donde ni es ocioso ni es obvio. Tuvimos que meternos a las tripas, partido por partido, estado por estado, delito por delito, a revisarlo y llegar en el 2021 a que fuera un lineamiento electoral. Pero nos encontramos con un gran bache. Sí, se baja de la candidatura, pero a quien tenga sentencia. Infórmense, mujeres, hombres, ciudadanía que nos está escuchando. El 98% de los delitos cometidos contra las mujeres en México está en impunidad. Eso quiere decir que solo 2 de cada 100 de las que denunciaron podrían llegar a tener un juicio y, si acaso, una sentencia. No voy a decir que la 3 de 3 con sentencia y nada es lo mismo. No, porque nos permitió en 2021 ser el reflector. Sí, es un gran avance. Fijarse donde nadie se fijaba. Pero no nos dimos por vencidas. No caducó el 6 de junio con esas elecciones. Y nos fuimos estado por estado a que dejara de ser un lineamiento y hoy fuera ley y un marco jurídico. En 5 estados de los 6 que ya lo tienen legislado, y vamos por todo el país, quedó con sentencia en lo electoral. Dijimos, a ver, creo que no estamos entendiendo. Tiene que ser 3 de 3 por donde lo vea, Silvia. 3 de 3 porque son 3 requisitos. 3 de 3 porque es idoneidad, elegibilidad y probidad, que tiene que ver con el modo honesto de vivir. 3 de 3 porque lo queremos en lo judicial, en lo legislativo y en lo ejecutivo. 3 de 3 porque lo queremos en lo federal, en lo estatal y en lo municipal y en sus órganos autónomos. Y Yucatán, que nos dio Elvia Carrillo Puerto hace mucho, la luz de la ciudadanía para las mujeres. Yucatán, que nos dio a la primera diputada local. Yucatán también nos acaba de dar la semana pasada la 3 de 3 constitucional con antecedente de denuncia, investigación, procesamiento y o sentencia en los espacios, ya sean de elección, de decisión, designación, selección, concurso, como hayas llegado, el nivel que tengas, no puedes estar si cubres un tema. Y generarlo a nivel constitucional y que haya sido aprobado por los municipios y vuelto al Congreso para que sea publicado por el gobernador que se acaba de declarar a favor, la verdad es que quiero pedirles que nos la impugnen, que la declaren inconstitucional para ir a defenderla a la Corte y de una vez por todas el máximo Tribunal de Justicia se pronuncie y mandate a todos los congresos. Claro, que se vean obligados. Para que se vean obligados. De no ser así, de todas maneras seguiremos en la visita de las 7,000 casas para hacerlo. Pero quiero decirles por qué no es inconstitucional. Nos hablaban, debido proceso, no están procesados. Derecho a la presunción de inocencia, no están investigados. Bueno, entonces, ¿dónde están? Están protegidos. Y les tenemos también otra noticia. Serán sancionadas también las instituciones que los contraten, que los promuevan, que los registren y que lo tengan. Y además va a ser evaluable cada año. A lo mejor yo cumplí la 3 de 3 cuando me postulé, pero en el primer año ya no pago pensión. Ya no pago pensión. Tal vez a la mitad de mi mandato la incumplí. ¿Y qué crees? Que para el próximo ni elegible eres. La 3 de 3, para terminar con este tema, no es solo un lineamiento ni una ley. Es el parteaguas en la vida democrática del país, donde las mujeres somos la mayoría y nos piden los votos, pero que nuestros derechos no estuvieran salvaguardados en las reglas. Hoy las reglas han cambiado y van por delante nuestros derechos. Le pido a la ciudadanía que tenga presente 3 cosas, de todas las 3 de 3 que ya me aventé. Que la 3 de 3 vino a decirle a la paridad, no solo es cuantitativa,
ahora es cualitativa. Ese 50% que le toca a los hombres van a tener que ser como los pingüinitos de Madagascar, gorditos y bonitos. No los queremos ni deudores, ni agresores, ni acosadores. Segundo, previene la violencia política e institucional. Que no nos salgan que no sabían que eran agresores. Llamamos a que las instituciones se vuelvan filtros confiables y no coladeras de cómplices. Y tercero, la ciudadanía tendrá también otros criterios y mecanismos para decir, ¿quieres mi voto? Enséñame tú y demuéstrame tú y no la víctima que tú no eres deudor, tú no eres agresor y tú no eres acosador. Eso vinimos a hacer miles de mujeres, cientos de mujeres que se han sumado, que si bien algunas lo propusimos, la 3 de 3 es de todas quienes defiendan que los agresores no deben estar en un espacio, y eso incluye las universidades, las fiscalías y todos los órganos autónomos, porque merecemos una vida libre de violencia, y esa inicia limpiando las instituciones donde se gesta el pacto patriarcal que a nosotras se nos traduce en impunidad. Muy bien, muchas felicidades. Aplaudan, por favor, aquí. Es un gran logro para todas. Oye, y hay mucha legislación al respecto, pero ¿qué pasa con la violencia de género? ¿Por qué está creciendo? ¿Qué crees que es lo que esté fallando en nuestro país, como Estado, como sociedad? ¿Qué pudieras decirnos? ¿Sabes qué? Creo que podríamos hacer esto, y también como medios de comunicación, ¿de qué manera podemos coadyuvar? Dos cosas ahí. Me parece que hay un modelo agotado. No podemos tener las alertas de género basadas en cuántas asesinadas llevamos o desaparecidas. Tenemos que reconfigurar o hacer una reingeniería institucional basadas en políticas públicas integrales, en presupuestos vastos, pero además encaminados a la prevención. Quien ya llega al tema de atención directa ya llegó tarde, el tema ya pasó. Sí. Voy a poner un ejemplo. Que después del tema de Devani, el anuncio haya sido, vamos a crear el Centro Nacional de Identificación de Cuerpos Humanos, es como decirnos, vamos a sofisticar la forma de reconocer quienes están en las fosas. Nos están buscando abajo de la tierra, no están haciendo nada para que no desaparezcamos. Y también quiero hacer una aclaración. Ni Sabrina, Silvia. Desaparecer es un término que se ha acuñado jurídica, política y socialmente. Tienes razón, nadie desaparece. Pero nadie desaparece. Se llama secuestro, privación ilegal de la libertad, trata con fines de explotación sexual, tiene que ver con otros temas. Las desaparecidas de aquí son las asesinadas de acá, y son más tarde las explotadas sexualmente de allá o desechadas de allá, porque así nos tratan, como un objeto al que se puede tocar, acosar, desechar, explotar y demás. Es más rentable el día de hoy traficar con mujeres que con armas o con drogas. Nos está buscando el gobierno con picos y palas debajo de la tierra. No está impidiendo que desaparezcamos. Entonces, la pregunta que me haces, creo que la respuesta no es una improvisación. Está claro lo que marca la Convención CEDAW contra la erradicación de todo tipo de discriminación. Belém do Pará para erradicar la violencia y Beijing para el adelanto de las mujeres. No estamos para improvisar nada, ni descubrir el hilo negro, ni el agua tibia. Cumplan con toda su responsabilidad convencional y constitucional todas las autoridades del Estado. Y por otro lado, ¿qué decirle a la sociedad y a los medios de comunicación? No seamos cómplices. El silencio es parte de la impunidad. El maltratamiento o cobertura de un caso puede abonar a este amarillismo, a este tema de morbo que tiene que ver con los cuerpos de las mujeres, y estamos hartas de ser nota por la forma tan deshumanizada y cruel en la que nos quitaron la vida, y no ser nota porque fuimos la única mujer mexicana en el espacio, y no ser nota por todo lo que logramos todos los días, mujeres como tú, como yo y como muchas a las que admiramos, que todos los días abonan a la democracia, a la economía, al campo, a la sociedad, a todas las esferas de la vida humana,
que seamos nota de qué tan mal nos dejaron, nos descuartizaron, nos desaparecieron. Me parece que el abordaje de los casos también abona al acceso a la justicia. Un muy mal abordaje de los casos hace que no toquemos la justicia. Lo digo por experiencia propia. Cuando a mí me criminalizaron con algo así como lo que dijo la CONAPO, de que yo decido no ser víctima de violencia y mejor me echo un frutzi. Sí, claro, o me quedo en mi casa. ¿Me quedo en mi casa? Bordando. Bordando así, sí, y ya. No le hablan al agresor, ni le hablan a la causa estructural de la violencia. Me parece que la víctima jamás será responsable, sea en el contexto que esté. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Nadie tiene derecho a violarnos, nada es sugerente, ni estar solas, ni estar vestidas de cierta forma. Y en términos de derechos humanos, para quien no lo sepa, el estado de ebriedad o de inconsciencia se llama estado de indefensión. Y eso lo tenemos que respetar quienes estemos alrededor, no ser indiferentes a ello. Los medios de comunicación me criminalizaron, me estigmatizaron, filtraron toda mi carpeta de investigación, me colocaron en una imagen que no me enorgullece verme, pero que no fue mi culpa estar así, o no me enorgullece, pero tampoco creo que deba yo agachar la cabeza por ello. Pero quiero decir algo muy importante, que soy la excepción de la regla. No todas llegamos a una disculpa pública del Estado, no todas llegamos a una recomendación general, y no lo hacemos porque, aunque me moría de impotencia, yo no filtré todas las amenazas del Estado que me hicieron durante un proceso donde no me levantaron la denuncia, donde se tardaron para hacerme los peritajes, donde hicieron todo lo posible porque no se documentaran los moretones y las formas de tortura, y donde fue público un peritaje tan importante como lo es un protocolo de Estambul que acreditó la tortura sexual de la que fui objeto. Sí, yo soy defensora, y si eso nos pasa a nosotras que tenemos herramientas, imaginen todo lo que le pasa a cientos de miles de mujeres que hoy en día se viven como si no supieran que tienen derechos, o más bien que no saben que los tienen, porque para que un derecho exista se debe ejercer por la justicia, por la verdad, por la memoria, pero también por el olvido, porque no creo que deba yo ser reducida permanentemente al material que se encargaron de reproducir. Por más leyes que nos pasemos haciendo, requerimos ser reconocidas por otros temas. Por ello también agradezco a que este medio dé voz a contar las historias desde una perspectiva distinta, y para allá debemos transitar, Silvia. Ojalá que todos los medios de comunicación, las escuelas, todos los planteles educativos, las instituciones, las calles, el transporte, la reconfiguración en general de la sociedad apunte a la despatriarcalización. Solo así podemos hablar de otra realidad, que le sigo llamando feminismocracia, con las mujeres al frente y los derechos al centro. Muy bien, Indira, platícanos por favor, ¿qué viene para el 2023? ¿Cuáles son tus retos a corto, mediano plazo? ¿Y qué vislumbras ahora en este contexto en donde la paridad, ¿no? La paridad en cuanto a los cargos de representación popular se hace una realidad? ¿Crees que haya diferencia? ¿No? ¿Cómo ves el escenario político en este momento en el país? Bueno, nos acercamos ya a consolidar que las mujeres representemos que una tercera parte del país esté gobernada por mujeres. Eso no significa ni se traduce en que cambie sustancialmente la condición y calidad de vida de las mujeres. Yo no creo que Morena, que se ufana de representar que la mayoría de las gobernadoras vengan de mujeres. En principio, dos cosas. Los partidos políticos son los entes de garantizar esto. Yo quiero hacer mucho énfasis en los partidos políticos, porque se comportan como los dueños de las bancadas. Los dueños de las bancadas definen leyes y presupuestos. Y de repente solamente volteamos a Palacio Nacional a decir qué pasa esto. Pero en un decálogo muy rápido de cómo se ha transgredido la democracia, de militarización, intervencionismo de las iglesias, desmantelamiento de políticas públicas, reducción de presupuestos, yo aumentaría el desdibujamiento del poder legislativo, incluso del poder judicial, una
no oposición, ¿no? No veo el proyecto alternativo de nación. Sí, hay algunos que dan la batalla, pero no se ha consolidado, ¿no? Yo veo que su agenda es el anti-Andrés Manuelismo, ¿no? Punto para el presidente. Es decir, claro, que todo lo hace en torno a él, sí, ¿no? Y todo se trata de él. Sí, la persecución de la opinión diversa, pública, directamente nos han hecho ya prácticamente anunciado como enemigas públicas a las feministas y demás. Entonces, cuando tú sumas todo eso y volteas a ver, pero hay más mujeres en los gobiernos, pues tendría que haber todo un desafío a estas reglas que ya se han dejado, no escritas, pero sí en los hechos, y que tendríamos que aspirar a dos cosas. Requerimos más mujeres en el poder, con poder, transformando todo, pero yo iría más allá. Requerimos a más feministas legislándonos, administrándonos, impartiendo justicia, sin tapujos. Hoy más que nunca requerimos no descafeinar el feminismo. Eso de, bueno, yo estoy con las mujeres, pero no soy feminista, ¿eh? Esto se ha encargado... No entiendo. Todas Todas deberíamos de ser. Todas y todos deberíamos ser feministas, ¿no? O sea, es decir, la población en términos de pensamiento. Los hombres no pueden ser feministas, podrían ser aliados. Es muy cómodo ser aliado de una mujer, autodenominarse feminista, pero no hacer nada en el chat de los packs con sus amigos, o no pagar costos políticos, o no hacer asambleas entre hombres para cuestionarse la masculinidad hegemónica y tóxica que ejercen. Pero lo que voy es, tiene que haber un antes y un después. Hay un parteaguas, y yo le sigo apostando a las mujeres. La principal y única fuerza política de este país se llama feminismo. Es el único movimiento político, pacífico, progresista, revolucionario, democrático, vigente hasta nuestros días. Los demás son estructuras electorales, maquinarias electorales. Es decir, que las mujeres somos la mayoría de la población, no la mayoría politizada, y ahí está el reto. Hablar de nuestros derechos, generar comités violeta en cada sección. Convoco a que se sumen a Todas México. ¿Quiénes? Pues todas. O sea, ahí vamos a estar. Ahí, o sea, ¿tú quién? No, pues todas estamos a favor de una vida libre de violencia. Todas estamos a favor de cuidar de manera remunerada o de manera redistribuida. Todas estamos a favor de que nos respeten, de que nos respeten. Yo sí, no veo a quién sí, o sea, podemos tener diferencias, pero creo que hay que poner el acento en las coincidencias. ¿Qué planes tenemos para el 2023? Pues que si ya llevamos también un buen trecho de que la 3 de 3 sea ley en el país, no llegar tarde a las reglas electorales del 24 para que sea ley y ya no lineamiento electoral, que no pasen los agresores, que no sean gobernadores, senadores y mucho menos presidentes de la República. Que se cumpla la paridad con la alternancia de género, pero sobre todo con una agenda política sustantiva y decidida en favor de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. ¿Qué tendría que suceder para ello? Insisto en la despatriarcalización de la política, del pensamiento, de la acción, pero también pasa por una gran alianza, más allá de cualquier diferencia, del movimiento tan amplio de mujeres y el movimiento feminista. Está complejo el escenario. Hay quien se hace de manera muy fácil de la narrativa del movimiento feminista. Cerrémosle el paso al intervencionismo, al oportunismo, a quien lejos de estar a favor de nuestras causas nos ve como cañón en contra de los demás. Es muy fácil de distinguir. ¿Eres feminista? ¿Sí? Yo no te veo votando esto a favor. ¿Tienes la mayoría en tu congreso local? No veo por qué si ya la ley mandató esto. Sí, de hecho ha habido un retroceso. Hay temas lógicos. No obliga a nadie. El celeste sí. No, te da la libertad. Una ley que despenaliza no obliga a ninguna. Una ley que criminaliza obliga a todas. Es un tema de democracia, de libertades. Me parece también que lo que viene es hacerle frente a la amenaza latente
de que se perpetúe en el poder el moralismo disfrazado de izquierda. Y es ahí donde el feminismo debe cobrar relevancia, porque no se puede ser feminista y no ser de izquierda, y no se puede ser de izquierda sin ser feminista. Ya Rosa Luxemburgo lo había dejado claro, ¿no? Así es. Entonces, por ahí va, por ahí marcha. Vamos por la 3 de 3 en todo el país. Necesitamos firmas porque la federal va a ser ciudadana, aunque hay muchos acomedidos y acomedidas. Nosotros le escribimos, esta que sea por todos los partidos de oposición. Sí, todos. No, queremos que sea con firmas. Y aquí en Puebla vamos a estar contigo, Silvia, recabando todas las firmas y con muchas más aliadas a las que reconocemos y por supuesto respeto siempre. Y vamos a lograrlo hacer en cada uno de los estados. Creo que debemos estar vigilantes de que la paridad se cumpla en todos lados, pero sobre todo la agenda de los derechos humanos de las mujeres. Y yo creo que hay algo que no tenían nuestras abuelas ni nuestras madres, que era el marco jurídico, huérfanas de todo esto. Hoy tenemos nuestra espada justiciera y nuestra capa vengadora, que hay que ir documentando, porque yo creo que el presidente, los gobernadores, gobernadoras no saben que existen figuras más allá del país y que se pueden ser acreedores a otro tipo de sentencias que sí o sí los obligarán a cumplir nuestros derechos porque los merecemos, por el simple hecho de ser humanas, y eso nos hace sujetas políticas y sujetas de derechos. Pues muchas gracias. De verdad estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Aquí la tiene Indira Sandoval, es una figura nacional, internacional, me atrevería a decir, referente del movimiento feminista en nuestro país. Y bueno, Indira, única es tu casa, aquí tienes amigas, tienes aliadas y por supuesto tenemos mucho que trabajar, si nos permites, de la mano contigo. Sí. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.